El día de su boda, Lupita parecía una mujer feliz. Estaba casándose con Ángel Reyes, su novio de hacía muchos años, y estaban esperando a su primer hijo. Pero solamente 6 meses después de la boda, esa imagen de familia feliz cambiaría completamente. La hermana de Lupita recibió una llamada y luego de eso hizo un descubrimiento aterrador. Mi nombre es Lesma, acompáñenme a ver todos los detalles. Verónica Guadalupe Benítez Vega nació en San José el Vidrio, Estado de México, el 10 de junio de 1996. Su familia estaba conformada por sus padres, Verónica Vega y Jesús Benítez, además de sus 2 hermanos. Lupita, como era llamada de cariño por amigos y familiares, era la menor de los 3. Ella es descrita como una joven alegre y que siempre tenía una gran sonrisa en su rostro. Le gustaba mucho ver series y escuchar música. Cuando terminó sus estudios en la preparatoria, Lupita decidió estudiar la carrera de Bioquímica Diagnóstica en la Facultad de Estudios Superiores de Cautitlán, que es parte de la Universidad Autónoma de México. Ella para este entonces ya tenía una relación sentimental. A los 17 años había conocido a un chico llamado Ángel Reyes y habían comenzado a salir y luego se hicieron novios. Parecía una relación muy buena, ambos conocían a ambas familias y según dijeron, de puertas para afuera todo se miraba muy bien. A los 20 años Lupita se enteró que estaba esperando a su primer hijo. En ese momento ella decidió dejar sus estudios de lado para concentrarse en su embarazo y en los primeros meses de su bebé. Cuando el bebé tuviera una edad suficiente como para poderlo dejar con su madre, ella regresaría a estudiar. La pareja en ese momento decidió casarse. La boda se celebró en enero de 2017 y con esto Lupita esperaba comenzar una vida muy próspera al lado de quien ella creía era el hombre de su vida y también con el hijo que venía pronto. El pequeño nació solamente unos meses después de la boda y entre ambos comenzaron a cuidarlo. Ángel Reyes trabajaba en un kinder vendiendo desayunos junto con su madre y de esta manera era que la pareja se mantenía, ya que como les dije, Lupita en ese momento no estaba ni trabajando ni estudiando, ella estaba dedicándose 100% al hogar y a su hijo. Además de eso, ella era ayudada por su familia en el cuidado del pequeño y también con las actividades de la casa. Parecía que todos sus planes iban muy bien y en el mes de agosto de 2017 ella esperaba regresar a sus clases en la universidad, pero esta fecha nunca llegó para ella. El 6 de julio de 2017, justo cuando estaban cumpliendo 6 meses de casados, para ella todo cambió. La hermana de Lupita recibió una llamada. Era una mujer la que estaba del otro lado del teléfono. Según cuenta ella, hasta el día de hoy no sabe verdaderamente quién fue la persona que hizo esa llamada, pero eso sí, le dijo lo siguiente: vete al apartamento, sucedió una desgracia. Ella fue corriendo al departamento de Lupita, el cual ella había estado rentando desde que se había casado. Ni siquiera logró entrar al lugar. Detrás del apartamento había un árbol y debajo de ese árbol se podía ver un bulto que tenía encima una sábana blanca. Muy asustada, ella levantó esa sábana blanca y se dio cuenta que no era un bulto lo que había ahí, sino era el cuerpo de su hermana. Pudo ver que tenía una herida muy fea en la cabeza. Ella en ese momento ya estaba sin vida y no respiraba. A la única persona que encontró cerca fue a la madre de Ángel Reyes. Le preguntó dónde estaba Ángel, dónde estaba el pequeño, y la señora lo único que le contestó fue que no sabía. También obviamente le preguntó qué había pasado con su hermana y ella volvió a decir que no sabía nada. Unos minutos después de que la hermana de Lupita hiciera este descubrimiento, apareció Ángel Reyes con la directora del kinder donde trabajaba. Tenía una historia muy difícil de creer. Dijo que 3 hombres habían intentado llevarse a su hijo y que Lupita había comenzado a defender a su hijo y que estos hombres la habían atacado. Ángel enseñó una serie
heridas que él tenía en diversas partes del cuerpo, especialmente en las manos. Dijo que esas heridas se las había hecho intentando defender a su esposa. Contó que cuando vio que no podía con los 3 hombres, lo que hizo fue huir del lugar y correr hacia el kinder para buscar ayuda, y fue allí que encontró a la directora, pero que cuando él regresó pues se había encontrado con toda esa escena. Ya estaba la hermana de Lupita allí y se dio cuenta que su esposa no había sobrevivido al ataque. Dijo que él se había llevado consigo a su hijo y lo había dejado dentro de la casa. El menor fue encontrado en este lugar sin ninguna herida. En un primer momento, tanto la policía como el Ministerio Público creyeron la historia de Ángel. Él quedó como un pobre esposo que no había sido capaz de poder ayudar a su esposa, y obviamente contra 3 hombres él no iba a poder, así que todo el mundo comenzó a darle el pésame, se comenzó a sentir muy mal por él, y también pues obviamente la familia de Lupita trataron de apoyarlo en todo lo que pudieron, pero cuando recibieron el informe de la autopsia se dieron cuenta que Ángel guardaba un horrible secreto. En los resultados del examen forense, la familia de Lupita se dio cuenta que ella tenía varias heridas que ellos no habían visto. Lupita recibió 17 puñaladas, la joven madre había sido degollada y tenía varios golpes viejos, además obviamente del golpe en la cabeza que ella había recibido. La primera versión había sido que ella había sido lapidada, y era porque era la única herida que se podía ver en ese momento en su cuerpo. Esto hizo que su hermana se pusiera a pensar en algo. Cuando ella levantó la sábana del cuerpo de su hermana, no había sangre en su ropa. Parecía como que se lo hubiesen cambiado, ya que obviamente si había sido apuñalada en tantas ocasiones tenía que tener las heridas. Además, la ropa tendría que haber estado también marcada con las heridas del cuchillo o cualquier arma que hubiesen utilizado para apuñalarla, pero esto no había sido así. Parecía que lo hubieran lavado y cambiado, cosa que obviamente unos atacantes anónimos en medio de la calle no podían hacer. También les llamó mucho la atención los golpes viejos que ella tenía en su cuerpo. Según la hermana de Lupita, en efecto, unos días antes de su muerte, ella la había visto con varios golpes, pero que su hermana nunca le había contado nada. Nunca le había dicho si Ángel era una persona agresiva o no. Lo que sí contó la familia es que notaron que desde que ella comenzó a ser novia de Ángel, ya no asistía a las reuniones grandes familiares que ellos hacían, donde llegaban primos, tíos y otras personas, y que luego de casarse ella los fue visitando en su casa cada vez menos. Eran ellos los que se tenían que mover al apartamento, pero ellos pensaban que tal vez era porque el bebé estaba recién nacido y obviamente ella no quería movilizarse mucho, pero teniendo el informe forense les pareció que tal vez Ángel le estaba prohibiendo a ella salir de su casa. Teniendo todas estas pruebas, la familia de Lupita se comenzó a movilizar y fueron al Ministerio Público para que se investigara más a fondo todo. Primero, las autoridades no querían investigar más y había mucha burocracia, tenían que llevar muchos papeles, esperar muchos permisos, pero al final se pudo hacer esto. Pasaron varios días desde la muerte de Lupita, pero su esposo fue llamado de nuevo a testificar. Cuando dio su segundo testimonio, la policía se dio cuenta que Ángel Reyes estaba cayendo en muchas contradicciones, que estaba nervioso, que su historia inicial no era nada parecida a la historia que dio en una segunda ocasión, así que comenzaron a pensar que tal vez él tenía algo que ver con la muerte de la joven. Obviamente había pruebas muy fuertes, como el hecho de que ella tuviera la ropa cambiada, que no coincidían con lo que el hombre había estado contando. Tampoco en la casa se encontró algún rastro de sangre que pudiera dar a entender que había sido la misma Lupita quien se había cambiado, cosa que tal vez hubiese sido un tanto increíble, pero que al mismo tiempo hubiera podido dar una coartada o un indicio favorable para Ángel Reyes. Tampoco se encontró ninguna ropa de Lupita que estuviese manchada con sangre o con las señas de haber sido cortada por algún cuchillo o algún arma con la que supuestamente la habían apuñalado. Así que se pensó que la persona que le había hecho eso le había quitado la ropa, la había lavado para quitarle toda la sangre y luego le había puesto ropa nueva para que nadie se diera cuenta de lo que había sucedido a simple vista. Obviamente que alguien pudiera hacer esto tendría que ser alguien que tenía la oportunidad de entrar a la casa, saber en dónde estaba la ropa y además tener el suficiente tiempo como para lavarla, limpiar la casa y obviamente dejarla ahí tirada debajo del árbol. Todo apuntaba a que seguramente su esposo y además podría ser también que su suegra tuviera algo que ver en todo lo que había pasado.
Fue por esto que el día 12 de julio de 2017 el esposo de Lupita, Ángel Reyes, fue detenido por las autoridades y se comenzó un proceso en su contra. En la primera audiencia, la defensa siguió manteniendo la versión de Ángel, aunque era completamente inverosímil y no había ninguna prueba que lo ayudara, pero ellos siguieron con esa versión, que habían sido varias personas que habían llegado, se habían querido robar al hijo de ambos y que él solamente había defendido a su esposa. Por su parte, la acusación tenía muchas pruebas en contra del hombre. Debajo de las uñas de Lupita había quedado material genético. Este material, cuando se hizo la autopsia, como no tenían un sospechoso, se había guardado. En el momento en el que Ángel Reyes fue detenido, se le tomó una muestra de ADN y al comparar el ADN que se había tomado de él con el que se encontró debajo de las uñas de Lupita, se determinó que eran el mismo. Lupita había peleado contra su esposo, lo había arañado y de esa forma su ADN había quedado debajo de sus uñas, y aquí se podía comprobar que la historia del hombre no era para nada verdadera. Además de eso, en los tenis y calcetines de Ángel había sangre de Lupita. Detrás de la casa se encontró el tabique con el que habían golpeado en la cabeza a la joven. Tenía sangre de ella y las huellas de él. Se hizo un estudio muy detenido de las heridas, del ángulo que tenían, de la forma que tenían, y varios médicos forenses determinaron que las heridas habían sido hechas por el mismo hombre. Así que aquí todo comenzaba a tirar a la hipótesis de que había sido Ángel quien había asesinado a Lupita, y él no tenía casi nada con quien defenderse. Había también varias personas que testificaron haber visto cómo la pareja estaba discutiendo unos minutos antes del asesinato. La defensa de Ángel, sin tener ya ninguna prueba ni nada que les ayudara, trató de alargar el proceso con audiencias. La situación se llegó a extender tanto que no se dio una sentencia hasta enero de 2019, 2 años casi después de que se cometiera el crimen. El 21 de enero de 2019 fue declarado culpable y sentenciado a 55 años de prisión, además de una multa de 1.267.000 pesos. Lo que hizo la defensa de Ángel en ese momento fue que buscó hacer una apelación. La primera apelación no fue concedida, pero ellos pudieron encontrar otra para el mes de mayo de ese año 2019. En esta apelación buscaban que la sentencia se hiciera más corta o bien que este hombre saliera con algunas medidas sustitutivas, pero todo salió al revés de lo que ellos esperaban. El juez no le dio la razón a la defensa de Ángel Reyes y es más, llegó a subirle la condena. Dijo que en lugar de estar 55 años, él tendría que estar en la cárcel 62 años. Adicional a esto, la custodia del hijo de Lupita y Ángel fue dada por completo a la familia de Lupita y son ellos quienes en este momento están criando al pequeño. La hermana de Lupita tuvo una participación muy activa con los abogados que ellos contrataron para adherirse al proceso. Fue ella quien estuvo luchando incansablemente porque el caso de su hermana se hiciera conocido, porque no se manipularan las pruebas y porque poco a poco se fuera dando justicia para ella. Fue un proceso muy largo, como les digo, pero al final la familia pudo obtener justicia y este hombre lo más probable es que ya no salga con vida de la cárcel porque son muchos años los que le llegaron a dar. El hijo de Lupita está creciendo feliz y tranquilo con su familia, quienes seguramente le contarán cómo era su madre, todo lo que hizo por él y tendrá un muy buen recuerdo de ella. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante como todos los que traemos, muy triste porque quedó un pequeño de solamente meses de haber nacido. Lo bueno es que está con la familia de su madre, quienes lo están criando obviamente con mucho amor, con mucho cariño. Seguramente le hablarán de ella y él sabrá pues todo lo que su madre hizo en su vida. Una situación muy triste, también ha sido una sentencia bastante dura. Fue muy bueno que en la apelación, en lugar de bajarle, le dieran más años. Eso creo que es muy importante porque ahí se dio a entender que el juez vio todas las pruebas, estaba obviamente del lado de la víctima, que es del lado donde el juez tiene que estar, y se pudo dar una sentencia todavía más fuerte de lo que ya se tenía. Muy importante en este caso, eso creo que es algo que se debe destacar bastante. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta. También recuerden seguirme en todas mis redes sociales. Aparezco como LesmaVR en Facebook,
Facebook, Twitter e Instagram. También pueden seguirme en mis otros 2 canales, se los voy a dejar aquí en la descripción de este video. Tengo un canal de conteos misteriosos y un canal de vlogs y variedades. Por allí, si les gusta ese contenido, pueden irlo a ver, y si les interesa también se pueden suscribir. Mi nombre es Lesma, nos vemos hasta otro caso. Adiós.